Las alarmas suenan a todo volumen. Sentomaru cayó. Ni siquiera él es rival para el CP0. Para centrarnos en tiempo y espacio, nos podríamos dar una idea del nivel del CP0 en estos momentos con lo que vimos en Wano. Drex, una supernova y supuestamente de las más fuertes, apenas estorbó al Cyberpol. Ni atacándolos a traición los pudo vencer. Y Scratch y Apo directamente dio la pelea por perdida apenas empezar y salió corriendo. O sea, el CP0 está por encima de las supernovas, salvo Kid, Lau y Zoro, obviamente. Y por lo visto también está muy por encima de Sentomaru, que antes del salto temporal también estaba por encima de las supernovas. Muestran que usó Ryu, como ya lo suponíamos de acuerdo a lo que habían mencionado en Udon. Por suerte parece que todavía no está debilitado. Y cuando Lucci va a dar el golpe de gracia, Luffy lo detiene. Látigo del amanecer de Goma. Che, qué buen nombre. El amanecer, porque él es el dios sol. Cuando aparece, siempre amanece. Chopper y Jinbei le dicen que aprovechen ese momento para escapar, pero... ¿Qué carajo esto? ¿Perder control de la fruta? Nos dijeron que cuando despertaban la Zoan, el usuario perdía el control y el demonio tomaba la personalidad del usuario. Eso es lo que yo entendí. Así que no sería descabellado que pierda el control de la fruta. Los serafines están barriendo a los infiltrados. El Jinbei Jr. no lo entiendo. A ver, parecía que tenía la logia del agua, pero ahora nos muestran que convierte en un material pseudosólido todo lo que está a su alrededor. Es imposible no recordar a este personaje. ¡Oye! ¡Vegapunk! ¡Fruta Siu Siu! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Mi hermano jurado de la familia Don Quijote? Pará, ¿todavía le guarda tanto cariño? Es cierto que su historia fue fenomenal, pero al fin de cuentas era un sorete, como todo lo de la familia Don Quijote. ¡Ah, está en Impel Down! No nos habían mencionado eso, solo vimos cómo detenían a Doflamingo. O sea que todos esos están ahí. ¿Qué? ¿De qué habla? Eso no es una Zoan. ¿Qué carajo? A ver si entiendo. Vega dice que solo puede hacer frutas artificiales de tipo Zoan, pero que las paramecias que tiene la sangre de los usuarios puede clonar al usuario con fruta incluida. Eso gracias a la sangre verde que él creó, una sangre artificial. Y también dice que no puede replicar las logias, pero posiblemente con el dinero y el tiempo suficiente sí se pueda lograr. Eso entendí. Es muy confusa esta parte. Capaz estoy equivocado. ¡Dios! Sentomaru sigue herido, pero parece poder ponerse de pie. ¿Va a luchar contra Lucci? Quiero ver esa pelea sí o sí, dale. Uff, la forma despierta se ve aterradora. Parece superar todos los límites a lo que fuerzas físicas se refiere. Luffy se convierte en un Pac-Man gigante. Y después convierte un tubo de vidrio en goma. No recuerdo haberlo visto convertir algo concreto del entorno anteriormente. Pero es la prueba indiscutida de que su fruta está despierta. Y después crea unas antiparras.
O sea que puede crear materia de la nada. ¡Wow! Luffy revive el momento exacto de su anterior pelea. La frustración, el tener que llegar al límite para poder vencer y proteger a sus nakamas. Cohete del amanecer de goma. Es como una versión mejorada de Red Hawk. Y Luffy culmina la pelea. La Hancock Peque los ayuda a llegar al cohete. Parece tener una personalidad propia. No da la impresión de ser un monstruo sin voluntad como parecía al principio. De hecho, hasta actúa como una niña, que es lo que es en realidad. Hasta se sonroja cuando le dicen un cumplido. ¡Dios! ¡Alta responsabilidad! Vegapunk es la clave de todo. Si Luffy lo tiene de su lado, la pelea por el dominio de este mar está a un paso de terminar. Parece que Sentomaru se está despidiendo de nosotros al decir esas palabras, porque ahora tiene que aguantar los trapos él solo. Claramente el gobierno va a tratar de entrar a la isla y va a ir por él, si es que Lucci no lo mata primero. No pierdan detalle del Chopper gordito. Decime que no es lo más kawaii que viste en tu vida. ¡Qué mierda! Luffy se convirtió en una pasa. Cierto que contra Kaido le había pasado algo parecido. ¡Mierda! Este forro sigue en pie. ¿No dijo que iba a perder el conocimiento? ¡No! ¡Puta madre! Al final Sentomaru perdió de un golpe. ¡Qué mierda! Moría por verlo en acción. Entonces, la fruta de Jinbei Jr. no es la fruta del agua como yo creía. Es la Sui Sui no Mi del señor Pink. Nada que ver. Ojo, la fruta del agua, que no la del mar. La del agua sería algo más simple. Se convierte en agua y punto. Y podría usar el agua como arma. Su forma de pelea sería algo parecido a la de Katara en Avatar. La fruta del mar sería algo colosal. Sería el mar encarnado. Hay un abismo entre ambas. Tendría los poderes de Poseidón, podría crear maremotos y terremotos por todo el mundo y podría desaparecer islas enteras si se usa correctamente. La fruta del agua sería el equivalente a la Yuki Yuki no Mi, la fruta de la nieve que tenía Monet, la subordinada de Doflamingo, comparada con la Ie Ie no Mi que tiene Aokishi, que directamente es el témpano personificado, un polo viviente capaz de crear montañas de hielo con un simple movimiento. U otro ejemplo sería la Mera Mera de Ace comparada con la Magu Magu de Akainu. Es como una versión más primigenia, más fuerte, más compleja de las logias. En fin, creo que se entiende lo que quiero decir. ¿Cómo carajo Oda llegó a la conclusión de que sería buena idea ponerle la Sui Sui no Mi a Jinbei Jr.? Anda a saber, su cabeza funciona distinta a la del resto de los mortales. Y la decisión es brillante, como siempre. Entonces, todos los de la familia Don Quijote están en Impel Down. Esa es una buena noticia, eran demasiado fuertes esos tipos. Al punto de que la nenita esa que te convertía en juguete le ganaba a Goku. O sea, te toca y perdiste. Directamente te borra de la historia. Como Imu. Interesante. En fin, acá empieza la era de Luffy. Su unión con Vegapunk pasa a cubrir al mundo. Entonces todos los serafines también se van a aliar con Luffy. ¡Dios! ¡Se me pone dura de solo pensarlo!